donde quiera que nosotros estemos, podamos ser rodeados de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para que eso sea posible, necesitamos humillarnos ante el Señor. A nadie le gusta esta palabra de humillarse. Y hay gente que dice, no, yo sí que no me voy a humillar. Es feo humillarse ante otras personas, pero nunca es feo humillarse ante el Señor. Porque cuando nos humillamos ante el Señor, Él nos exalta hasta lo sumo, a su tiempo y para su gloria. Yo les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y dice este texto de la palabra del Señor. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y lo lea conmigo. ¿Sí? Este texto de la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, tu palabra ha sido leída, y te pedimos que a través de la misma tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este versículo forma parte del pacto que Dios hace con Salomón. Para aquellos que no conocen el relato bíblico, Salomón fue un rey de Israel, hijo del más famoso de los reyes de Israel, el rey David. Y el rey David, al final de sus días, él propuso en su corazón hacer una casa para Dios, hacer un templo, ya que hasta ese momento Dios había manifestado su presencia en un tabernáculo. El tabernáculo era como una especie de tienda, se levantaban cortinas de tienda, se hacía como un cuadrado y allí se armaba una carpa y allí Dios manifestaba su presencia. Entonces, en una oportunidad, David dijo, no es bueno que yo tenga una casa y que el Señor, el Rey del universo, no tenga una casa. Si bien es cierto que Dios no habita en casa hecha por humano, necesitamos construir un lugar que sea ese lugar de encuentro con Dios. Entonces, Dios le dice, ¿sabes qué, David? Tú no vas a hacer esa obra, la va a hacer tu hijo, un hijo de tu entraña, Salomón. Entonces, Salomón construye el templo, el hijo de David, y cuando construye el templo, él hace una oración a Dios. Y en esa oración, él le pide a Dios que escuche la oración que se eleve en ese santo lugar. Y entre las muchas cosas dice, Señor, si nos desviamos de tu camino, si nos apartamos de ti, si viene a consecuencia de eso la destrucción sobre nuestras vidas, no hay lluvia, se pierde la cosecha y viene toda la calamidad a causa del pecado y nosotros oramos en este santo lugar. Yo te pido que tú escuches nuestra oración, porque queremos tener un encuentro contigo, queremos adorarte, queremos tener la posibilidad de volver a ti una y otra vez. Y cuando Salomón terminó de hacer esa oración, dice la Biblia, que el templo que se había construido se llenó de la gloria de Dios. Hay una palabra hebrea que se usa para hablar acerca de la gloria de Dios y es la Shekinah de Dios. La Shekinah es esa nube de la gloria de Dios que guardaba el pueblo de Israel y cada vez que se veía esa nube de la gloria de Dios significaba que ahí estaba la presencia de Dios. De hecho, cuando el pueblo cayó en pecado, en la idolatría, en la maldad, dice la Biblia que esa nube de la gloria de Dios se retiró del templo, simbolizando que ya la presencia de Dios no estaba con su pueblo y ellos ni se dieron cuenta. Entonces, cuando Salomón terminó de consagrar el templo, oró y dice que la Shekinah de Dios, la nube de su gloria llenó el templo. Y Dios le dice a Salomón que escuchó su oración y que en ese santo lugar
se elevaría oración a él y él le escucharía. Y luego le da una promesa condicionada. Él le dice, en caso de que mi pueblo se aleje de mí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ahí viene la promesa, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, traeré bendición sobre su vida. Acuérdense que en la antigüedad, principalmente los pueblos se dedicaban a la agricultura. Y si la tierra no estaba sana, no había fruto. Y si no había fruto, no habría hambre. Habría hambre. Y habría necesidad y habría muerte. Por eso Dios dice, yo sanaré su tierra, traeré mi bendición sobre su pueblo. Estamos orando por un avivamiento. Yo quisiera que este fuera el clamor suyo y mío a lo largo del día, a lo largo de la semana. Vívanos, Señor. Como poníamos en el video del principio, en el trabajo, en la escuela, en el supermercado, en la plaza. Señor, necesitamos más de ti porque no queremos tener una religión. Queremos tener una relación con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios que bendice, con un Dios que llenó el templo, pero que también llena nuestras vidas con su presencia. Bendito sea su nombre. Y estamos orando por un avivamiento. Según el diccionario de historia de la iglesia, dice que el avivamiento es un espontáneo despertar espiritual producido por el Espíritu Santo entre los cristianos en la iglesia, cuyo fruto es la más profunda experiencia espiritual, una vida santa, el deseo de predicar a Cristo y de hacer misiones, de llevar el evangelio de salvación a otras partes del mundo. En esta mañana está con nosotros la misionera Reina de Olarte, preparándose para regresar a Sudán y para vivir por 2 años en una choza. Al final y a la tarde vamos a tener oportunidad de ver lo que ella va a hacer en estos 2 años. 2 años vivir en una choza de paja, con piso de tierra, en una zona semidesértica de Sudán, para proclamar allí el mensaje de salvación. La esperanza que tenemos en Cristo. ¿Quién motiva una vida así? Renunció a su posición de maestra en México. Ella tenía una plaza de maestra en el gobierno. Y todos saben, los mexicanos, que eso es muy difícil de tener. Y ella regresó de Sudán, renunció para ir 2 años allí a predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios, la pasión de Dios está en su corazón y es el anhelo de gastar su vida para predicar a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Eso produce un avivamiento. El avivamiento es la voluntad continua de Dios. Dice la Biblia que Dios quiere una iglesia que viva de triunfo en triunfo. Una iglesia alegre, gozosa, que disfrute de la abundante vida que tenemos en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso se produce cuando uno está conectado con Dios, cuando hay un avivamiento en nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Dice la Biblia también que su iglesia, que la iglesia de Jesucristo es la sal y la luz del mundo. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, él describe a la iglesia como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia de un Dios vivo tiene que ser una iglesia viva. No puede ser una iglesia muerta. No puede ser una iglesia llena de pecados, de desesperanza, de religiosidad. No, tiene que ser una iglesia llena de fervor, de compromiso, de amor por Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Charles Grandison Finney, no sé si se pronuncia así en inglés,
Ustedes saben que mi inglés es especial. Fue el líder del segundo gran avivamiento en los Estados Unidos. Y es conocido como el padre del movimiento de avivamiento moderno. Y él reconoció el papel importante que juega la iglesia en los avivamientos cuando enunció lo que él llamaba la ley del avivamiento. Y él dijo, cuando una iglesia ora, se arrepiente y busca a Dios, hay garantía del derramamiento del Espíritu Santo en una bendición de avivamiento. Eso dijo Finney. Y él fue el líder del segundo gran despertar espiritual en los Estados Unidos. Y esta ley del avivamiento está implícita en la promesa hecha por Dios a Salomón, en la dedicación del templo, cuando él le dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, yo le bendeciré, bendito el nombre del Señor. Aquí en esta promesa encontramos 4 requisitos para el avivamiento. El primer requisito, ¿cuál es? Humíllense. Humillarse es dejar de lado la soberbia y la altivez. La causa del pecado es el orgullo, el deseo de ser grande, el creernos más sabios que Dios. En el huerto del Edén, esa fue la tentación que motivó a Adán y a Eva a comer de la fruta prohibida. Apareció la serpiente a Adán y Eva y le dice, así que Dios dijo que no comieran de ninguna fruta. Y dijo Eva, él dijo que podíamos comer de todas, excepto de la fruta del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que comiéramos de él moriremos. ¿Y cuál fue la tentación? Dice que la serpiente le dijo, mentira. Lo que pasa es que Dios sabe, es que si ustedes comen de la fruta seréis como dioses. Y ahí entonces Eva miró la fruta y dice que fue deliciosa. O sea, el querer ser, ¿qué cosa? Grande, seréis como Dios. Y comieron del árbol, ahí entró el pecado. El pecado tiene la raíz en ser como Dios. Ezequiel 48 describe por qué fue la caída de Satanás. Él era un ángel de luz, pero dice, me sentaré en el trono y seré como que, como Dios. En el Salmo 14 dice el Salmo, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Yo soy el Dios. Nosotros somos Dios. Por eso dice el Salmo 14, se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. La raíz del pecado es el orgullo. Por eso en Romanos capítulo 1 dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. El ser humano dijo, Dios no te necesitamos. Y dice Pablo, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptil. En vez de adorar a Dios, empezaron a adorar a los animales, profesando ser sabios. Dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo, dice, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, la cambiaron por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso dice Pablo en Romanos, por eso Dios los entregó, lo dejó que siguieran su camino para manifestar la necedad, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución de su extravío. ¿En qué se origina todo? Nosotros somos sabios. No necesitamos a Dios. No necesitamos un Dios en los cielos que nos diga lo que tenemos que hacer, porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros entendemos cuál es la verdad. Nosotros somos más sabios que Dios. El orgullo. Y detrás del orgullo viene la caída, dice la Biblia. Y dice la Biblia, sigue Romano, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no quisieron saber de Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, llenos de homicidio, de contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, dice la Biblia, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Dónde está la raíz? En la necedad. ¿Y dónde está la necedad? No hay Dios. No necesitamos a Dios. Si el pecado es consecuencia del orgullo y el pecado nos aleja de Dios, entonces el camino a la reconciliación, el camino a la comunión íntima con Dios, comienza con la humillación. Humíllense. La humillación es el reconocimiento que le hemos fallado a Dios, que nos hemos vuelto necios, que nos hemos desviado al pecado, que hemos fracasado y que necesitamos su misericordia y su ayuda. Humíllense. Humillémonos ante el Señor. Y ese es el primer requisito para el avivamiento. Humíllate ante el Señor. Deja la soberbia. Cuando tú haces lo que tú quieres en lugar de lo que Dios quiere, estás siendo soberbio. Necesitas humillarte. Cuando tu vida no depende de Dios y tú guías tu vida de acuerdo a tu propósito, a tu plan, estás siendo soberbio. Necesitas humillarse. Porque la Biblia dice que Dios da gracia, bendice al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Si se humillare mi pueblo, y ahí comienza el primer requisito para el avivamiento, humillarnos, Señor, te necesitamos. Hay que humillarse ante Dios. Deja la arrogancia, deja la vanidad, deja el orgullo, deja de lado tus complejos, deja de lado todas las cosas y dobla la rodilla ante Dios. Y yo tengo que doblar mis rodillas ante Dios. Humillémonos. Eso no es una mala cosa, es una buena cosa. El segundo requisito es oren. Dice el Señor, si se humillare mi pueblo. Segunda cosa, y oraren. Mediante la oración le articulamos a Dios en palabra la humillación que tenemos en nuestro corazón. Sentimos el deseo de que Dios perdone nuestra necedad, nuestro alejamiento de Él. Y entonces oramos. Y a veces oramos de rodillas como señal externa de la humillación que hay en nuestros corazones. Cada domingo aquí en el altar vemos hermanos que se arrodillan. Dice, bueno, ¿y por qué se arrodillan? Porque están humillándose ante el Señor. Están orando.
Y allí en esa oración le decimos a Dios, lo necio que hemos sido. Señor, qué duro he sido. Señor, no he dejado que mi vida se guíe por tus caminos. Allí en esa oración le decimos al Señor, Señor, perdóname. Extiéndeme tu misericordia. Necesito de tu ayuda. Cámbiame la vida. Allí oramos. ¿Cuántas veces hemos tenido que doblar rodillas y decirle, Señor, perdónanos, perdónanos, cámbianos? Y esta es una oración que sale del corazón. Fíjense, en esta oración no importan tanto ni las palabras. A veces nos arrodillamos a orar y salen lágrimas de nuestros ojos y nuestras lágrimas claman a Dios diciendo, restáuranos, Señor, queremos volver a ti. A veces gemimos y clamamos y oramos y buscamos el rostro del Señor. Y yo quiero preguntarte, hermano o amigo, ¿cuándo fue la última vez, o si nunca lo has hecho, que te humillaste ante el Señor y oraste, le dijiste, Señor, santifica mi vida? Que dijiste como el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Primera ley, humíllate, ora, busca a Dios. Tercero, busca el rostro del Señor. La oración nos lleva a la presencia de Dios. Cuando usted ora, hermano, usted no está hablando con la pared ni con el techo, no. Usted está entrando a la presencia del Dios santo, santo, santo. Y usted debe entrar con reverencia, con temor, con confianza, con fe. En la presencia del Dios santo hay que buscar el rostro de Dios. A mí me llama la atención porque hace unos años atrás, acuérdense que yo siempre he dicho que yo nací en el bautisterio. Mi bisabuelo, y tengo un primo que se mudó para Houston ahora, que mi bisabuelo era su bisabuelo también. Por el año 1892 ya era pastor bautista. Y muchos de sus hijos y todos eran pastores también. Y cuando yo nací, pero yo necesito, desde que nací, buscar el rostro de Dios. Yo tuve que entregar mi vida a Cristo. Yo necesito, cuando doblo mi rodilla y oro a Dios, tener conciencia de que puedo entrar en la presencia de Dios. Y cuando yo era chiquito, que crecí en la iglesia, se nos enseñaba a tener temor reverente a Dios, un respeto a Dios. Y uno decía, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, después vino otra teología que decía, ese tanto respeto a Dios aleja a Dios. Mejor vamos a acercar a Dios. Y empezaron a orar a Dios y decirle, ¿cómo anda, papito? Y empezaron a tratar a Dios como si fuera el chabón del barrio o el amigo o el vecino. Él es un Dios cercano y un Padre amoroso. Pero Él también es un Dios santo. Por eso, cuando entramos en oración, tenemos que tener la confianza que no estamos orando al techo ni al que está al lado. Estamos buscando el rostro del Dios santo, santo, santo. Estamos entrando en su presencia y allí en esa presencia encontramos el perdón. Allí en la presencia la carga es quitada. La maldición del pecado es abolida. Somos librados del azote y del yugo del pecado. Allí en su presencia permanecemos en silencio, escuchando lo que Dios tiene para decirnos. Y la nube de su gloria nos rodea y sentimos su presencia de una manera difícil de explicar. Al buscar el rostro de Dios, abrimos su palabra y ella cobra sentido para nuestras vidas. Sentimos que su palabra nos habla y allí en su presencia creemos en las promesas que Dios nos da en su palabra.
y prometemos ante el Señor obedecer sus mandatos. Y allí en su presencia nos cambia la vida, porque nadie que entre en la presencia de Dios, su vida sigue igual. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, por último, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí están los 4 requisitos. Estar en la presencia de Dios nos lleva al último requisito: convertirnos de nuestros malos caminos. Es dar un giro de 180 grados a la vida. Es dar media vuelta. Convertirse en sus malos caminos no es lamentarse porque le ha ido mal a causa del pecado. No es sentirse apenado o tener vergüenza. Lamentarse no es suficiente. Enmendar nuestra conducta por un poco de tiempo no alcanza. Volver a la actividad religiosa no ayuda. Convertirse en sus malos caminos te lleva a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Convertirse de los malos caminos implica que el temor a Dios, ese respeto reverente, se instala en nuestras vidas. Que anhelamos vivir en santidad. Que disponemos nuestras vidas para servirle. Convertirse de los malos caminos significa que cambia nuestra manera de pensar. Empezamos a pensar como Cristo y a ver todas las cosas desde la cosmovisión cristiana, como Cristo la ve. Convertirse en sus malos caminos significa cambiar la manera de hablar, la manera de sentir, la manera de vivir. Cambian nuestros valores, cambia todo y nuestra vida es transformada por la presencia del Señor. Bendito el Señor. Yo lo veo a ustedes callados. ¿Saben qué, hermano? Sería fácil pararme aquí y decirle: Dios te ama, no importa lo que tú hagas, todo te va a ir bien. Eso es mentira. Yo te estoy diciendo que te humilles, que busques, que ores, que busques el rostro del Señor, que te conviertas de tus malos caminos, porque Dios ha prometido, dice, si tú lo haces, ahí está la bendición. Ahí está la fuente de todo bien. Dice, si tú lo haces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos. Yo te oiré y perdonaré tus pecados y te cambiaré tu vida y te cambiaré tu familia y cambiaré tu iglesia y cambiaré el mundo y yo sanaré la tierra. Yo traeré bendición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, en tu trabajo, donde quiera que esté, mi mano estará contigo y será bendecido. Ahí está la bendición de Dios. Bendito el nombre del Señor. Estar en la presencia de Dios te cambia la vida, hermano. Te cambia la vida. En el año 1944, en una pequeña iglesia de un pequeño poblado en Walter Hill, en Tennessee, comenzó a pasar algo que era poco común. Por muchos años, la iglesia había estado estancada y muriendo a causa de la religiosidad y el pecado. Un día, en un estudio bíblico, el pastor de la iglesia se puso delante, había un hermano que estaba dando el estudio y dijo: hermano, yo quiero que ustedes me perdonen, porque no he sido un hombre de oración, ni he enseñado a la iglesia a orar. El hermano que estaba dirigiendo el estudio bíblico miró a la iglesia y le dijo: yo le pido que ustedes se pongan de pie todos
Y quiero pedirle, ¿perdonamos al pastor? Y todos dijeron, sí, lo perdonamos. Dice que entonces el hermano le dijo a la iglesia, ¿ustedes tienen algo que decir? Y uno a uno fue diciendo, yo necesito que Dios me perdone, porque he vivido una vida religiosa, pero no he vivido en una comunión profunda con Dios. La iglesia reconoció que el no buscar a Dios es un pecado. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y empezaron a confesar sus pecados. Los hermanos se tomaron muy en serio el llamado de Dios a la oración. Trabajaron en desarrollar su vida de oración. Durante la semana, mujeres que no trabajaban se reunían en casa, no para chismear, sino para orar. Los hombres separaban tiempo en su trabajo y oraban y clamaban a Dios. Se organizaron reuniones especiales de oración y empezó a ocurrir algo extraordinario por el Espíritu de Dios. Dios comenzó a mostrar su presencia y su poder en esa iglesia de una manera que nunca antes ellos habían visto. Miembros inactivos de la iglesia volvieron a la iglesia arrepentidos. Los hermanos confesaron sus pecados y se apartaron de ellos. Muchos en la comunidad comenzaron a acercarse a Cristo. Y así empezó un avivamiento, un mover de Dios, una experiencia que ellos nunca habían experimentado. Y eso es lo que Dios quiere hacer en Templo Bautista. Humillémonos ante el Señor. Oremos. Busquemos el rostro de Dios. Convirtámonos de nuestros malos caminos y viviremos vidas extraordinarias. Cosas nuevas y refrescantes vendrán de parte de Dios para ti. Bendito el nombre del Señor. Algo nuevo, un viento fresco de Dios va a llenar tu vida y tu corazón y tu familia. Y vas a ver el obrar y el milagro de Dios. ¿Saben qué, hermano? Vas a sentir que tú caminas sobre las nubes. Vas a sentir un gozo incomparable, una fe inquebrantable, una confianza en que Dios guía tu vida como tal vez nunca lo has experimentado. Vas a ser muy bendecido. Tu vida y tu familia se va a llenar y tu iglesia, este lugar de la chequiná de Dios, de la gloria de Dios. Y yo quiero eso en mi vida. Yo le estoy pidiendo a mi familia que oren por mí. Estamos orando como familia. Señor, avívanos. Necesitamos un viento fresco de tu espíritu. Y yo pido que eso se contagie en sus corazones. Que usted espontáneamente llame a otros hermanos, hermanas. Si vengan, vamos a orar. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos avive. Que usted en el horario del almuerzo, el lunch, en el trabajo, ore y clame al Señor. Que algo nuevo de Dios empiece a ocurrir en nuestras vidas. Empecemos a buscar el rostro de Dios y nos vamos a sorprender de cuántas cosas y cuántas bendiciones Dios tiene preparadas para sus hijos. Se van a abrir los cielos, hermano. La mano de Dios se va a extender sobre su pueblo. Dios va a traer un avivamiento en nuestras vidas. Grandes cosas Dios hará con nosotros. Y eso no es solo para los adultos jóvenes. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que humillarse. Hay que orar. Hay que buscar el rostro del Señor. Hay que decir, Señor, aquí está mi vida joven, mis alegrías, toda mi fuerza, todo mi vigor. Todo lo pongo en tus manos. Úsame para tu gloria. Queremos algo nuevo de Dios. A lo mejor
Usted dirá, ¿de qué está hablando el pastor? Cuando lo experimente me va a entender. Es difícil explicar si no se vive. El llamado de Dios sigue siendo el mismo. De hace más de 1000 años, de 3000 años casi. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo viniste en esta mañana?